Digo, voy a hacer una por una. Las voy a traer. Voy a contabilizarlo a nivel cada cuenta. Y vamos a empezar al revés. Impuestos diferidos. ¿A qué les suena impuestos diferidos? Todo lo que se les venga a la mente. ¿Qué se les viene a la mente de lo que es un impuesto diferido? Lo voy a contabilizar aquí, ¿eh? Aquí le voy a poner a 101 y lo voy a hacer al revés. ¿Qué les suena a impuestos diferidos? Que están pendientes por amortizar. Son pagos en parcialidades. Más ideas, me gustan sus ideas. Bueno, en un sentido de que están, me están participando. Más ideas. De menor, de mayor a menor. Voy a empezar al revés. Dice la balanza al revés, ¿eh? La 201 está en proveedores y así. Entonces, primero voy a contabilizar este a 101. Más ideas de lo que es un... ¿A qué le suena diferido? ¿No le suena como que a diferir algo? Son pagos en parcialidades. Fíjate, dice que todas estas cuentas son de pasivos, ¿no? Todas, sin excepción, todas son pasivos. Es más, el pasivo por excelencia es el proveedor, ¿no? Si le quedo a deber mercancía y me da crédito, y obviamente por ser un socio comercial, pues me da ciertos días para pagarle, ¿no? 30, 60, 90, dependiendo del volumen, de la capacidad y de mi historial crediticio, ¿no? Y así me voy con todos, ¿no? El impuesto diferido como que viene casi del SAT, ¿no? ¿Les suena como que es una cuenta de ver al SAT? Es pregunta. ¿Me pueden poner sí o no? Sí es una cuenta por pagar al SAT o la verdad no es una cuenta por pagarle al SAT. ¿Ustedes qué dirían? Finalmente, por ejemplo, si me dices que es un pago en parcialidades, sí es por pagarle al SAT. Pago. Ok, eso es lo que quería escuchar. Y la respuesta es no. No tiene nada que, bueno, sí tiene que ver con la cuestión fiscal, pero no tiene que ver con una cuestión de pago. O sea, no tiene nada que ver con el impuesto que le debo al SAT. No, son cosas diferentes. De hecho, aquí en la balanza, fíjate, ¿dónde tengo? Por ejemplo, aquí tengo impuestos retenidos. Bueno, estos son impuestos que yo le retengo. Fíjate, sería bueno que me trajera las subcuentas. Voy a traer las subcuentas. Y una situación, digo, no recuerdo si aquí o en otro grupo, por ejemplo, les pedí que me identificaran las cuentas de activo, pasivo y capital. No, creo que aquí no fue con ustedes, pero de repente me sombreaban esta cuenta que dice estimación de cuentas incobrables como un pasivo. Les hago una aclaración, por ejemplo, en las balanzas de comprobación de las empresas tienen un orden, es decir, de una vez hago esta aclaración. El orden es el siguiente. El orden es el siguiente. Todas las balanzas en los paquetes contables, en las empresas, en todas, de hecho, en todas. No he visto una que no lo tenga así. Por ejemplo, en todas las cuentas de activo empieza con el dígito 1, ¿no? No es que 101 sea como que algo, obviamente identifica el número de cuenta, pero hay paquetes contables que empiezan con el 1000, ¿no? 1001 o 1010 o 1111.
o 10, o entonces el primer dígito significa que está clasificando todas las cuentas de activo, o si no, por lo menos un rubro, ¿no? Que digo, técnicamente el uno debería ser todo el uno, todos, absolutamente todos, aunque te suenen, por ejemplo, me subrayaron estas cuentas que son por pagar como pasivos, no, no es que los identifiques, bueno, los identificas por dos cosas. Primero por el por el dígito inicial y obviamente por el nombre. Acreditable no es algo que deba de pagar, sino que tenga que acreditar, ¿no? O de repente la depreciación, ¿no? Digo, es una cuenta complementaria de activos. Sí tiene la naturaleza como si fuera de un pasivo, pero no, finalmente es una cuenta de activo. Fíjate, aquí aparece la cuenta de diferidos, pero en el activo. Una cuenta de impuestos diferidos, pero en el activo. Y aquí aparece una PTU diferida en el activo. Luego entonces, aquí están las cuentas de pasivo, ¿no? Toda la 200, aunque de repente veamos quizá algo que parezca capital, no sé, esta por ejemplo, que me habían subrayado que era de capital, no, el simple hecho que diga por pagar, aunque en el capital no puede existir la palabra dividendos, o nunca he visto que diga dividendos. Generalmente es porque ya la empresa, esta cuenta es porque ya los va a distribuir, simplemente ya está el acta de asamblea donde dice, vamos a distribuir 1,000,000 de pesos y van a ser pagaderos el 18 de agosto, ¿no? Y ahorita es 18 de julio, entonces hay que provisionar este dividendo por pagar. Entonces aquí está el impuesto diferido, pero pasivo. Fíjate, aquí está impuesto diferido como pasivo y aquí tengo el impuesto diferido igual como activo. Entonces, no es una cuestión que le deba al SAT, no es pero sí puede ser un pasivo, o un activo, ¿no? Y digo, las cuentas de capital y todo lo demás son de resultados, ¿no? Luego entonces, voy a poner aquí abajo el desglose, por ejemplo, de las subcuentas. Y por ejemplo, se fue el audio. A todos se les fue el audio. Hola, ¿a todos se les fue el audio? No, no se le... Ah, ok, gracias. Entonces, a ustedes. Entonces, aquí por ejemplo, ¿dónde tengo los impuestos? Aquí están, mira, impuestos y derechos por pagar. Aquí está el ISR por pagar, ¿no? Y de hecho, déjenme hacerles una aclaración. Yo cuando hago anticipos de impuestos, o sea, pagos provisionales, yo no los meto como digo, sí como un pasivo, pero también también genero un activo. Como estoy haciendo pagos provisionales, es decir, como si estuviera pagando pagos anticipados, como si fuera una cuenta de pagos aquí lo tengo en el activo, ¿no? Por los pagos provisionales. Es como si yo estuviera haciendo pagos anticipados de algo, porque finalmente el impuesto, el ISR, se calcula de forma anual, y es como si yo le estuviera anticipando a la renta, ¿no? Oye, te voy anticipando la renta, y al final hacemos cuentas con el de la renta, ¿no? Imagínate que a la renta de repente le das 500 un mes, después 1000, después 800, y así te vas, eso se convierte en rentas pagas por anticipado, y en la anual, como que te ajustas, dice, oye, pues de todas las rentas, yo te debo haber pagado 12,000 pesos, ¿no? Te debo SAT tanto, o me regresas. Por eso en los pagos provisionales se genera una cuenta de activo, y en cada mes, sí, claro que sí, una cuenta de pasivo, ¿no? Que es el ISR por pagar. Y ya cuando es la anual, ahora sí, ISR por pagar ya la anual, ¿no? Cuando haces la declaración anual. Nada más hay que tener identificadas estos conceptos. Ahora, me voy al impuesto diferido. Aquí está. El impuesto diferido no es algo que yo le deba al SAT, ni la PTU diferida. Cuando ves la palabra diferida o diferidos, y de hecho yo en todo el temario de la universidad, no vi eh, digo, obviamente yo aquí yo voy a hablarlo, pero debería de haber así una materia específica de diferidos. ¿Por qué? Porque es algo complejo y de hecho
hecho, espero darme a entender de forma sencilla. Es como la NIF de 8, la consolidación que le expliqué hace ratito. Espero haberme dado entendido que es un consolidado. Eh, Luego, entonces, este impuesto diferido me puede dar en una cuenta como activo o como un pasivo. Y para ello, voy a explicar qué es eso. Un impuesto diferido no es algo que le debo al SAT, de entrada. Un ISR diferido no le debo al SAT, no le debo al SAT. Y ustedes se preguntarán entonces, ¿qué es, no? En ese boletín que se llama NIF D4, ya desde ahí ya veo que es algo contable, o sea, no es algo fiscal. Pero, ojo, una situación importante, la NIF D4, para hacer la NIF D4 necesitamos forzosamente las leyes fiscales, las atrae, es decir, esta NIF D4 atrae las leyes fiscales, pero no en un sentido real, es decir, no me dice, oye, aplica el artículo tal ¿cómo se llama? Para determinar el diferido. No, sino en un sentido global, en un sentido global, en un sentido como este. Esa NIF de 4 me pide hacer el cálculo del impuesto corriente, del ISR corriente. Ahorita explico qué es el ISR corriente. Y me pide ISR diferido. Obviamente la D4 me da el cálculo del ISR diferido. Entonces me pide estos dos cálculos, ¿no? Entonces el corriente, tómenlo así, cuando estén haciendo diferidos o te pidan, o en un trabajo, o lo que sea, te digan, necesito que sepa diferido. De entrada hay que saber el corriente es como el que se calcula con la ley, ¿no? Con la ley del IR. Y es contabilizar el impuesto normal, el ISR por pagar. Es decir, agarro los ingresos acumulables y las deducciones autorizadas, ¿no? Y determino una utilidad fiscal y le resto, en su caso, la PTU pagada y las pérdidas que en su caso llegue a generar, ¿no? Pérdidas. Aquí determino el ISR corriente con la tasa fiscal vigente, ¿no? Que en este caso la vigente es del 30%, y determino un ISR a pagar. De la NIF C4 se llama ISR corriente. A eso se refiere, ténganlo mucho en cuenta cuando estén haciendo diferidos o les pidan hacer diferidos o estén platicando, oye, tengo que hacer primero el ISR corriente. El ISR corriente es el normalito, es el que todos conocemos. Y el diferido parte, no de alguna manera, pero sí parte del corriente. ¿Y cómo es el diferido? ¿A qué se refiere el diferido? Hay una situación que los contadores hace años se dieron cuenta, y era lo siguiente, lo voy a explicar así de sencillo. Se dieron cuenta que, por ejemplo, había partidas fiscales que en un año o en un año se generaban, y al siguiente año se volteaba ¿cómo se llama? No su naturaleza, sino que ¿cómo se dice? ¿Cómo decirlo? Y no quiero decir su naturaleza porque estamos hablando de algo fiscal. Aquí, para entender el diferido, necesitamos entender el fiscal. Entonces, espero yo creo que ya han hecho conciliaciones fiscales en su materia de ISR. Entonces, no creo confundirlos. Entonces, tú cuando haces la conciliación contable fiscal, por ejemplo, tú partes de la utilidad contable, ¿no? Tú partes de la utilidad contable. Entonces, le sumas los ingresos fiscales no contables, y le sumas, voy a irme acá a la conciliación, le sumas, esto es fiscal netamente, no es contabilidad, esto es como si yo estuviera haciendo la declaración, y le sumas las deducciones contables no fiscales, ¿no?
Y luego le restas, le restas lo contrario, ¿no? Le restas los ingresos contables no fiscales, y le restas las deducciones fiscales no contables, fiscales no contables. Luego entonces, cuando haces esta conciliación contable fiscal, obviamente determinas la utilidad fiscal, ¿no? Determinas aquí una utilidad fiscal. Entonces, por ejemplo, tú imagínate que en la contabilidad llevas depreciación contable con una tasa superior a la que te permite la ley. Digo, por ejemplo, tienes una flotilla de automóviles, ¿no? Tienes, es más, lo voy a hacer grande, 200 automóviles. Todos los automóviles valen 150,000 para que cumplamos con el requisito de la deducibilidad, que es hasta 175,000, ¿no? Entonces, en esa flotilla tienes una flotilla total de 30 millones de pesos, ¿no? Y tú, por cuestiones contables, tú decides, bueno, el director, sí, tú decides, eres el director, ¿no? Tú dices, oye, yo quiero aplicar, no quiero aplicar la tasa del 25%, ¿no? No, a nivel contable. A nivel contable, yo no quiero aplicar esa del 25, yo quiero aplicar la verdad del 50%. O sea, que en 2 años se vayan los coches, porque a los 2 años yo voy cambiando una farmacéutica, ¿no? Las farmacéuticas venden sus coches a los farmacéuticas, a los empleados, ¿no? Cada año, casi cada 2 años. Entonces lo que hacen es depreciarlo lo más rápido posible, pero no hay contabilidad. A nivel contabilidad, vámonos, cada 2 años se van los coches y los venden a los empleados a un alto modo. Entonces, de alguna manera, a los empleados les queda bien, quizás se los vendan a 50,000 pesos, un coche que vale 150,000, ¿no? O 175,000. Entonces, la empresa aplica una depreciación contable de, de 100, de 100, de 100 millones, perdón. Entonces, en la utilidad contable, imagínate que tiene contable, ya la utilidad contable debe tener por los 100 millones, ¿no? Tendría que tener como más o menos una utilidad de 100 millones. Entonces, de esos 100 millones, ¿estás de acuerdo que en la utilidad contable tiene disminuidos en los gastos de depreciación 15 millones? Estos 15 millones están ya disminuidos de la utilidad aquí adentro, ¿no? Entonces, para quitarle este efecto y meterle el fiscal, que es el 25%, que es lo que me permite la ley, ese es el tope. El tope para efectos fiscales es del 25%, y tengo que aplicarle actualización, ¿no? Tengo que aplicar actualización a estos 7 millones y medio. Entonces hay una diferencia entre lo contable y lo fiscal a nivel a nivel bases. Entonces, desde aquí empieza el diferido. Tomen en cuenta ya desde aquí. Espero que con este ejemplito pequeñito se vayan con todos los conceptos que se les venga a la mente. Cuando hay una diferencia entre, por ejemplo, entre bases contables y bases fiscales, entra el impuesto diferido, entra el cálculo del ISR diferido. El ISR diferido lo que hace es lo siguiente, a grandes rasgos, a grandes rasgos. Dice, oye, determíname tus diferencias contables y fiscales y me generas un impuesto diferido pasivo o un impuesto diferido activo. Y nada más es porque necesita el director o las empresas grandes, o todos necesitan registrar esto por una situación que ahorita explico. Pero ya desde aquí hay diferencias. El diferido, no le estoy haciendo pagos provisionales, no le debo nada, es más,